Bueno, pues nos encontramos aquí con la psicóloga. Estamos en el procedimiento de consentimiento informado. El consentimiento informado lo puedes leer, es donde nos autorizas que te podemos grabar haciendo unas preguntas con base simplemente académica. Entonces, pues quiero que lo lees para que lo firmes. Mi nombre es Liliana Cruz, soy psicóloga egresada de la UNAD. Realicé una especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis en la Universidad San Buenaventura en Bogotá y pues son mis estudios anexos, diplomados y la especialización y hasta ahí. Mucho gusto, mi nombre es Ginette Alejandra Enciso, igual que mis dos compañeras, una es Tatiana Castro y la otra Laura Barreto. El día de hoy nos encontramos contigo haciendo esta entrevista y pues agradecerte por haber aceptado, ya que para nosotros es muy importante conocer como tu experiencia laboral en el campo pues, de la infancia y como tu experiencia a nivel profesional. Recordarte también que estamos siendo grabados, ya que tú firmaste el consentimiento informado, ¿verdad? Ok, entonces empecemos preguntándote ¿cómo llegaste a estudiar psicología? ¿Por qué psicología habiendo otras carreras? Bueno, pues me incliné por la psicología porque me interesó mucho investigar sobre el ser humano, sobre los procesos mentales del ser humano y cómo eran sus comportamientos en los diferentes lugares que comparten, como la conducta que tienen los diferentes espacios. Ah, listo. ¿Y cuánto tiempo llevas desempeñando como psicóloga? Como psicóloga llevo 10 años. 10 años. ¿Y en la parte, en el campo de la primera infancia? No, en el campo de la primera infancia sí inicié este año. Este año, Sí. ok. Anteriormente he trabajado en colegios, fui psicoorientadora en el Colegio Alfonso Briceño y también trabajé en Miguel Ángel Martín. Y mi último trabajo fue en la Universidad de Llanos. ¿Y qué nos podrías contar de esta experiencia que llevas durante este Bueno, pues esta experiencia es bastante novedosa, ya que es totalmente diferente a lo que yo he venido trabajando. Yo he trabajado prácticamente toda mi carrera han sido con adolescentes y pues con niños de 5 años en adelante. Y esto es un programa de Cero a Siempre, donde se trabaja es un programa de bienestar que se llama De Cero a Siempre, se trabaja con la primera infancia. Entonces es como tratar de darles una psicoorientación a los padres en cuanto a los estilos de crianza, porque es la primera etapa del niño, es donde se empieza pues a aprender todos los valores, los principios, todo lo que tiene que ver y lo que se va desarrollando a partir del transcurso de su vida, que se van a ver reflejados en la etapa de los 10 a 12 años, donde empieza su adolescencia. Entonces, si no hacemos una buena educación en la primera infancia, que es de 0 a 5, obviamente vamos a tener serios problemas en la etapa de 12 en adelante. Entonces, la verdad sí es una experiencia bastante bonita, muy significativa y pues a uno como psicólogo le aporta, diría que demasiado, porque es como usted poder ayudar, poder orientar a las familias y también a la parte porque aquí no se llaman docentes, sino se llaman agentes educativas. Agentes educativas se llama el personal que tiene a los niños. ¿Y este personal qué tipo de estudios tiene? Ellos son profesionales, hay pues el primer nivel y segundo nivel. El segundo nivel son como las auxiliares, que son las que le ayudan a las agentes educativas, y el primer nivel pues son las agentes educativas, que son las docentes de los niños. Como tal no son catalogadas como docentes, pero el nombre que les dan es agentes educativas. Agentes educativos. ¿Y en qué lugares has trabajado? Bueno, mi primera experiencia fue en el Arnulfo Briceño. Trabajé como psicoorientadora, manejé 5 sedes, que fue la sede de Quirpas, San Antonio, Valle de Aragón y, bueno, no recuerdo la otra, pero eran 5 sedes que se manejaban. Luego ahí fue la experiencia muy bonita porque era pues con niños niños pero de 5 años en adelante y adolescentes, entonces pues es otro tipo de problemáticas, no son las problemáticas que hay en un hogar infantil, porque la problemática de un hogar infantil es
totalmente diferente a la que ya empiezan los niños en su transcurso de estudio, que es como la transición al colegio. Ok, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia profesional en este campo, o sea, en la primera infancia? Mi experiencia hasta el momento, pues digamos que para mí ha sido bastante significativa y la verdad es como otra parte de la psicología, porque pues obviamente cuando trabajaba con adolescentes trabajaba otras áreas que eran como ansiedad, depresión, pues cuando trabajé en la Unillano, ¿no? Porque también trabajé en la Unillano, entonces ahí se veían problemáticas, digamos, como de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, falta de control de impulsos, toma de decisiones, pánico escénico, diferentes problemáticas. Y pues al llegar acá, obviamente me pegué, pues, digamos que como fue un choque, pues no tanto emocional, pero sí fue un confrontamiento a otra área de la psicología, que ya que se ven son pautas de crianza, lazos afectivos, digamos, ya empieza la transición cuando por ahí en agosto, septiembre, tenemos que empezar a hacer la transición a la área escolar, que ya hacerle psicoeducación a los padres, que cómo va a ser el proceso, buscar como colegios donde puedan ingresar los niños. Y es todo totalmente diferente, el trabajo acá es un trabajo totalmente diferente al que se ve en una universidad, al que se ve en un colegio, es bastante, pero es muy significativo porque es una experiencia muy bonita porque es trabajar con la primera infancia, que es donde los niños empiezan a desarrollar todos sus procesos mentales y todo, y es donde se va, pues digamos que van adquiriendo su nueva personalidad. ¿Y qué casos podrías contarnos así frecuentes que se presentan en la primera infancia, que has tenido que lidiar? Los casos que más se ven son estilos de crianza, o sea, son los más comunes que se ven acá, porque los estilos de crianza son los que, digamos, se ven reflejados en el comportamiento de los niños. Entonces, hay diferentes estilos de crianza, está el autoritario, el permisivo, el democrático, el ambivalente, y pues aquí afecta mucho el estilo de crianza, digamos, permisivo, o sea, es el que más se ve reflejado, ya que los niños, pues al tener ese estilo de crianza permisivo, pues son niños que son agresivos, son niños que presentan dificultades para compartir con sus pares, no hay una buena comunicación, entonces hay que trabajar mucho con los papás, orientarlos en el estilo de crianza que le están dando a sus hijos. Ok, ¿qué estrategias teóricas y pues, de experiencia usas cuando se presentan este tipo de casos? Bueno, en cuanto a mi estrategia teórica, yo trabajo con los estilos de crianza de Jean Piaget. Yo la verdad me considero más cognitiva conductual, porque pues mi especialización la hice basada en ese enfoque, entonces trabajo con los teóricos Jean Piaget y los estilos de crianza que él maneja. Ok. Desde tus conocimientos, ¿cuáles serían los factores de riesgo que presentan los niños de la primera infancia? Bueno, los factores de riesgo en cuanto a lo que he visto acá en el CDI, de pronto si no hacemos una buena educación en la primera infancia, que es de 0 a 5, obviamente ahí se ven reflejadas las etapas del desarrollo, que son la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la operacional, la de las operaciones concretas, que va hasta los 11 años, que es cuando no se hace una buena educación en esas etapas, obviamente los riesgos que se van a correr en la etapa de las operaciones concretas va a ser bastante difícil, porque los papás pues van a empezar a sufrir que al no haber tenido una buena educación, ¿qué pasa? Todo se va a ver reflejado de los 11 años en adelante, que es cuando básicamente empieza la etapa de la adolescencia. Esos son los riesgos que se corren, que si no hay un buen estilo de crianza, una buena educación basada en valores, principios, pues nos vamos a ver afectados en la parte de la adolescencia, pues hasta que toda la vida, porque eso se va a ver reflejado. De acuerdo a los riesgos que estabas nombrando ahorita, los síntomas de crianza y eso, ¿qué factores o qué prevenciones darías tú? O sea, ¿qué prevenciones o qué manejos de prevención darías? Sí. Para evitar los riesgos, pues lo que yo en las escuelas de padres que yo hago mensualmente, porque aquí se hacen escuelas de padres una vez al mes, que son el primer jueves de cada mes, hay diferentes temas para tocar, los lazos afectivos, el estilo de crianza, las
pautas de crianza y así, la escala cualitativa y todo lo que va reflejado en la etapa del niño de 0 a 5, la primera infancia. Pues para evitar ese riesgo, digamos que se deben ir en la juventud, en la primera infancia, que ya aquí se ve reflejado. Es una buena educación, digamos, basada en valores, principios, tener un buen modelamiento para el niño, porque pues los niños son el modelamiento de sus padres. Entonces, si no hay un buen modelamiento, una buena educación basada en valores y principios, pues muy difícil vamos a poder evitar el riesgo. Pero el riesgo se evita desde la familia, porque la familia es como el primer vínculo afectivo que el niño recibe. Y aparte de eso, la familia es como donde se empieza a desarrollar la personalidad del niño, donde él empieza a adquirir una personalidad, y esa personalidad va ¿qué? Basada en la educación que le den los padres a los hijos. Esto, retomando un poco acerca de lo que nos habías dicho ahorita sobre que estás trabajando ahorita con la primera infancia, ¿qué tan relevante o qué tan importante crees que sea trabajar con la interdisciplinariedad? Interdisciplinariedad pues es importante porque pues es digamos como un conjunto de personas donde podemos intervenir dependiendo de la dificultad que tiene el niño, bien sea problemas auditivos, visuales, cognitivos o de hiperactividad. Ok, desde el ámbito universitario, ¿qué crees que sea necesario o relevante ver allí, o sea, en la universidad? Que sean importantes O necesarios, sí. Trabajados desde, por ejemplo, si estás trabajando acá con la infancia, ¿qué crees que sea relevante verla en la universidad? Pues en la universidad se ven pues diferentes áreas de la psicología, y pues yo pienso que la primera infancia es una de las áreas más importantes para trabajar que se trabaje, que digamos que sea un tema de relevancia en las universidades, que sean enfocados en la primera infancia, porque es que de ahí parte la educación, y parten los valores, los principios, y parte también pues como la formación del niño, lo que va a hacer el día de mañana, su proyecto de vida, sus alcances, pues lo positivo, lo negativo, y pues el ambiente en el que se va a desenvolver. O sea, me parece muy importante que se enfoquen como en la primera infancia, como que haya como más relevancia en ese tema, porque pues en la universidad uno ve diferentes áreas, por ejemplo ve digamos la parte organizacional, la parte educativa, pero en la primera infancia no se enfoca mucho, no hay como mucho enfoque en la primera infancia. No sé si ahorita lo estén dando, pero cuando yo estudié, la verdad, la primera infancia fue muy poco lo que se tocó. Claro que la parte mía fue más Desde social. tu experiencia personal, ¿tú qué nos recomendarías, o sea, para las instituciones educativas, las universidades, que deberían implementar o enseñar a los psicólogos que venimos en proceso? Bueno, desde la experiencia que pues ha sido poco la que he tenido acá en el CDI, yo pienso que sí deben como ser más, enfocarse más como en la educación en cuanto a la primera infancia, porque en la primera infancia no se ve, o sea, eso no, por lo menos lo digo por mi experiencia en cuanto a la universidad, no se ven muchos temas enfocados en la primera infancia, más que todo se van a la adolescencia, a los diferentes enfoques que tiene la psicología y a las diferentes áreas que se manejan en la psicología. Pero sí es muy importante, digamos, como aprender esta parte de la primera infancia, donde se ve qué es una escala cualitativa, qué es una cartografía, qué es, digamos, los temas que son totalmente diferentes a los que uno da en una universidad, en un colegio, porque pues acá los temas son lazos afectivos, estilos de crianza, la parte sexual y la comunicación en la primera infancia. O sea, son temas que yo me vine aquí como digamos, a estrellar, porque pues la verdad no tenía experiencia. Sí lo había visto en la universidad, porque sí los vi, claro que se ven, pero no son, digamos, tan relevantes como para uno salir pues con la super experiencia. No se estudian a profundidad, se ven ahí, se ven como cualquier tema, cualquier cátedra que uno ve, pero tanto que se profundicen así, no, me parece que no. Sí son importantes, que deberías profundizar más los temas,
los procesos mentales desde la primera infancia, desde que nacen los niños, desde que están en la gestación, porque desde ahí se parte todo. Cómo fue la gestación de la madre, qué transcurrió durante esos 9 meses, cómo fue, digamos, su convivencia con su pareja, porque de ahí nacen los problemas que tienen los niños. De acuerdo, bueno, a tu trabajo, al proceso que estás teniendo acá como psicóloga, digámoslo así, ¿cuál ha sido uno de los casos más importantes que te ha tocado manejar? Bueno, aquí hay bastantes casos, pero digamos que uno de los casos es de un niño de 3 años que presenta dificultades de agresividad, de impulsividad, de convivencia, o sea, no socialmente se le dificulta compartir con sus pares. Y pues, ¿qué se hizo para averiguar digamos, el comportamiento de ese niño? Lo primero que pues se evaluó primero al niño en sus diferentes espacios y se vio que obviamente presenta dificultades en todos los espacios que comparte, inclusive con los adultos. Se cita a los padres, se les da o se les pregunta cómo es su estilo de crianza, cuál es el trato que tienen en la casa a nivel familiar, pues cómo es la convivencia a nivel familiar con el niño. Pues ahí indagando y dialogando con los padres se sabe que hay un mal estilo de crianza y que debido al mal estilo de crianza pues también se ve reflejado en el comportamiento del niño. Aparte de eso también se indagó cómo fue el embarazo de la señora, cómo fue la gestación de la madre. También se evidenció que la madre durante la gestación pues consumió sustancias psicoactivas, lo que pues viene a deducir que el niño, pues durante todo el embarazo fue un niño que pues estuvo en consumo de sustancias psicoactivas. Entonces eso se va a ver reflejado cuando el niño ya nace. ¿Qué pasa? Que cuando la madre consumía esas sustancias, pues obviamente el niño las estaba recibiendo. Y al ya tener su bebé, ya en estos momentos el niño no está recibiendo esa sustancia y pues el comportamiento de él es esa agresividad, impulsividad, falta de control de impulso. Entonces un niño que pega porque sí, pega porque no, y pues obviamente eso se llama síndrome de la dependencia. Bueno, entonces cuéntanos qué otras cosas crees importantes que deberíamos tener en cuenta como profesionales, además de todo lo que ya nos has hablado. Bueno, como profesionales, pues yo pienso que lo más importante es poder entender a las demás personas, como poder tener esa facilidad para uno comprender, para poder orientar, para poder ayudar, porque de eso se trata, de poder orientar a las demás personas. Pues cuando uno tiene un problema, una dificultad, ¿qué pasa? A ustedes se les cierran todas las ventanas y la otra persona, que en este caso sería el profesional, el psicólogo, ¿qué hace? Darle una orientación para que usted de pronto encuentre salidas. No van a ser de pronto la solución a sus problemas, pero sí van a ser como unas alternativas para ya tener otra visión de poder tomar diferentes caminos y no cometer de pronto un error como los que se están cometiendo hoy en día en la adolescencia, que hay mucho suicidio, hay mucho embarazo no deseado, hay diferentes tipos de problemáticas. Entonces yo pienso que es poder orientar a las demás personas y ayudarlas en sus diferentes problemáticas, las problemáticas que se tienen. Y en cuanto a la primera infancia, pues relativamente lo súper importante son los estilos de crianza que se manejan, digamos, en familia. Yo, por ejemplo, aquí trabajé los estilos de Diana Baurin. Trabajé con Diana Baurin, que ella maneja, digamos, el estilo de crianza que ella trabajó se basó en los niños. Digamos, empezó a observar los niños en sus diferentes espacios y se dio cuenta que el comportamiento que tenían los niños en sus diferentes espacios no pudo descubrir nada, porque no había nada. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a sus familias y en sus familias descubrió que los estilos de crianza eran diferentes. Entonces ella de ahí fue donde se dedujo que habían diferentes estilos de crianza y pues de ahí otros teóricos tomaron y eso, pero yo pienso que es como lo más importante. De esa teoría porque no la conocíamos y nos parece súper importante, ya que esto también nos va a ayudar a formarnos y como empezar a generar, como a investigar más sobre este tema.
Y ya como finalizando esta entrevista, agradecerte nuevamente por haber aceptado y sacar un minuto de tu tiempo, ya que en este trabajo que tienes pues es muy difícil sí. conseguir